Y justamente al amigo, junto al amigo Roberto Fernández, que tiene justamente más conocido como el Gato. Exactamente, pero ya usted escuchó del porqué. A ver, repasamos la pregunta, por favor, don Joaquín. La pregunta es la siguiente, don Julio. ¿La selección de qué país se encuentra participando de su primer mundial? O sea, la primer mundial que participa, ¿cuál es? Tu respuesta correcta en el Facebook de Sabores y algo más. Ahí está, vos sabés cuál es el equipo, ¿verdad? No lo sé. Ah, no sabe. Bueno, no perfecto. Ahí está. Bueno, ahí va a empezar a informarse. Roberto Fernández, el trabajo, un arquero específicamente, ¿cuál es la edad o cuál es la condición en que tiene que decir, bueno, yo ya cuelgo los botines? No, el arquero, pues, yo voy hasta los 43 años. Si uno está bien físicamente y se siente bien... O sea, que depende directamente del estado físico. Depende directamente de la persona, cómo se siente. Claro. Se siente bien físicamente, pues juega hasta los 40, 43 años, ¿verdad? No hay ningún problema. ¿Qué recomendarías vos justamente a esos chicos que tienen el talento para justamente estar en la portería de un equipo? ¿Cuáles son las técnicas, habilidades? ¿Cómo tiene que tener un poco de psicólogo incluso para que uno más o menos sepa modo lo para chutar en el caso tan complicado de un penal, por ejemplo? Yo creo que el chico ya viene ya con todas las condiciones, ¿verdad? Y hoy día tiene la suerte, los arqueros que en nuestra época no teníamos. Hoy tiene un entrenador de arquero que el club le pone, ¿no? Sí. Que un trabajo específico. Y si el chico tiene condiciones, pues va a llegar. Ahora depende de muchas cosas también, depende de la ayuda de los padres, depende del chico, porque hay chicos que se creen que ya saben todo y no saben nada, ¿no? Entonces... Y depende de la cabeza de cada uno también, ¿no? O sea, que me preocupa tanto, pues ya habíamos justamente hablado del mal que produce muchas veces los padres, ¿verdad? O el entorno familiar a los chicos que quieren ser futbolistas porque le ven como una oportunidad económica, ¿verdad? Le vendo bien y me soluciona mi problema de la vida. Por otra parte, los chicos que vienen del interior con cierto talento llegan justamente en el momento y la hora justa, ¿verdad? Y saltan, ¿eh? ¿Cómo hace psicológicamente? Porque de la nada saltar a la prensa, ser tapa de revista, meter goles, la fama, danza en torno a buena cifra de dinero. ¿Cómo soporta un chico que no tiene ni siquiera terminó la formación básica, secundaria? Para los chicos del interior es difícil, sí. Es difícil, tendría que tener... pero hoy día también, eso hay que agradecerle a los clubes, tienen ya psicólogos, entonces le envían ahí, los chicos que vienen del interior viven en el club o en una pensión, le dan colegio. Entonces ya están mucho más preparados, pero de todas formas el problema es cuando llega arriba y mantenerse. Los chicos no están preparados, hay mucha gente que no están preparados, entonces ahí sí tiene que venir el apoyo de la familia, por más que uno viva en el interior, tiene que venir el apoyo de la familia y el apoyo de los amigos, porque también hay que saber elegir claro. ese entorno. El entorno del futbolista es muy difícil, sí. Porque cuando vos estás arriba la gente se te acerca a todo, sí. Te dan la estrella, sí. Te dan, pero el día que cuando te caes ahí, lo que eran tus amigos, te dieron la espalda, ¿verdad? Por eso digo que el entorno del futbolista tiene que estar bien parado y decirle, darles consejos muy buenos. Sí. La ley del deporte o el deportista, ¿cómo estás viendo eso? ¿Participás, formás parte de esta asociación vos? No, yo estoy fuera realmente, pero de todas formas yo creo que el futbolista tiene un seguro, ¿verdad? Y tendría que tener más, pues, al tener contrato, sí. Solamente que acá en Paraguay te dan 15 contratos profesionales cuando el plantel de un equipo son de 25 o 30 jugadores y el resto no lo tiene, ¿no? Entonces, yo creo que lo que están haciendo la FAT, el sindicato de futbolistas está bien, está defendiendo el derecho de un trabajador, sí, ¿verdad? Totalmente. Porque el futbolista hoy día es un trabajador. Porque siempre digo yo, bueno, ¿qué pasa con un futbolista? De repente, bueno, Dios no quiera, ¿verdad? Específicamente el caso de Cabañas, por ejemplo, ¿verdad? Por una tragedia, por una mala pasada de la vida, ahora está inactivo, ya se da cuenta de que ya no sirve y no le queda otra más que retirarse definitivamente del fútbol. Pero justamente le ocurrió eso en su cumbre. Claro, el futbolista tiene que estar preparado, ¿eh? El futbolista vive en una burbuja también, eso hay que reconocer, gana mucho dinero, pero no se preparan para el día de mañana. El día de mañana, cuando hoy te dejas el fútbol, mañana son una persona normal, ya se acabó, ya las luces, se acabó todo, ya el aplauso, claro. La palmada por la espalda, ahí se volvió un ciudadano común. Ahí es donde comienza la vida para la vida de la persona, del futbolista, y entonces tienen que estar preparados para eso, y muchos lastimosamente no están preparados.
y van terminando. La parte económica está, hoy en día justamente me decías vos de que los números son otros totalmente, ¿verdad? Pero los chicos tienen esa capacidad justamente y pensando, invirtiendo. Tu hijo, por ejemplo, está ganando buena plata, ¿en qué le ayudas vos para que él invierta? Te metes un poquito en eso, le decís, mira, comprate esto, comprate tierra, edificate, la mejor inversión es construir, por ejemplo, que es algo que siempre está ahí. Me meto. Yo soy el que le manejo a él, ¿verdad? Por el poco conocimiento que yo tengo, entonces yo le digo que invierta en terreno, ¿no? Sí. En inversión inmobiliaria, porque es lo que queda. Sí. Peleo con él porque como todo chico joven le gustan los vehículos lindos, Claro, todo sí, eso, entonces peleo con él. Se le da algunos gustitos, ¿no? Eso, Perfecto. pero también él tiene que entender de que el día de mañana él tiene que tener el futuro asegurado, ¿no? Porque entonces sí, se está invirtiendo en inmobiliaria, en inmuebles, ¿verdad? Que es lo que queda ahí, que no te pide nada por el momento. ¿Tenés otros hijos? Tengo una hija mayor. Ah, una sí. hija, sí. Sí, Ah, sí. mayor. Mayor. ¿A qué se dedica ella? Y ella se recibió de comercio internacional. Ah, ya. Entonces, ¿Ya vive acá en Paraguay? vive con nosotros, Ah, la pareja vive con nosotros. Ah, ya, perfecto, son solteros todavía. Bueno, y Gastito es tu mejor regalo de la vida. Sigues tus pasos, te llena satisfacción. Las dos personas son los mejores regalos de la vida, pues los dos me dieron satisfacciones. La mujer que se recibió, uno que el título, ¿no? Esa es la verdad, y bueno, y él eligió Junior, me llena de orgullo porque sigue mi carrera, ¿verdad? Por más que yo no quería que sea arquero, yo le empujaba para decir que le gustaba el fútbol, para que sea el número 9, que haga gol, y se tiró hacia atrás, ¿verdad? Hoy en día no estás arrepentido de haberle mostrado ese camino o al menos inculcado. Y arrepentido uno nunca lo está, ¿verdad? Sí. Pero me hubiera gustado que sea delantero porque el arquero tiene muchas críticas y hay que aguantar eso. Y no es fácil, ¿eh? Qué jodido el trabajo de usted. Sí. Que vea la pausa ya. Dame 2 segunditos, sí. Porque de repente, mientras que vos atajes todo bien, ¿verdad? Pero imagínatelo con un partido decisivo, ¿eh? Cerro Olimpia, ¿eh? De eso de un gol que vos atajes, depende justamente que tu equipo sea campeón. Y te digo, por eso te digo, Julio, una presión terrible. Ahí está el caso de mi hijo. Ahora, el año pasado fue campeón invicto, le hicieron 9 goles, no sé, en todo el campeonato. Ahora es el peor arquero que hay en Paraguay. Sí. Entonces, son ingratos. La posición es muy ingrata, ¿verdad? Pero bueno, él eligió eso y hay que apoyarlo. ¿Qué va a hacer? Ahí está. Bueno, seguimos conversando enseguida contigo. Ahora...